Quiero iniciar esta prédica, esta palabra, con una anécdota. Estaba escuchando de un hombre que tenía un tiburón, puso en un lugar a un tiburón y quería hacer un experimento de ver cómo aún a un tiburón se le puede instruir. Él quería experimentar eso y echó unos peces pequeños. Y el tiburón inmediatamente que fue y se comió a los peces. Pero después puso una pared transparente muy fuerte en medio del lugar donde había puesto. Y después estaba el tiburón en un lado y puso peces del otro lado. Y el tiburón inmediatamente que los vio fue y quiso ir a comerse a los peces, pero topó. Sí, y volví a topar y iba ahí, y fueron así muchas veces las que intentó el tiburón querer ir y comerse y no pudo, y fueron varios días que lo estaba intentando hasta que se dio por vencido el tiburón y ya no más intentó comérselos. Y entonces el hombre que estaba haciendo el experimento quitó esa parte que había puesto. Y más adelante se dio cuenta que el tiburón ya no más quiso o intentó comerse a los peces. ¿Y qué te quiero decir con esto? Esto nos enseña algo, hermano, que el tiburón, aún con toda su naturaleza para ir a comerse a los peces, ya no lo intentaba, ya no lo quería hacer. Y sabes una cosa, esto me enseña a mí que Dios ha puesto. ¿Cuántos saben que tenemos cosas grandes para Dios que hacer nosotros? O sea, tenemos la naturaleza de Dios para hacer cosas grandes, pero a veces nos topamos con cosas. A veces queremos hacer algo y te topas y no ves que hay cambio, no ves que todo lo que quieres hacer no funciona. Y entonces llega un momento en que ya no queremos intentarlo, ya no lo queremos intentar. ¿Por qué? Porque no se da, sigue igual, la cosa sigue igual. Ya son años y años y años. Y ya entonces llega el momento en que ya no lo quiero intentar. Y hoy, Dios, yo te quiero decir que tienes que seguir perseverando. Ahora dile que está ahí a tu lado, lo vas a lograr. Dile, todo lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr. Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor, porque yo sé que vamos a lograr todo aquello que nos vamos a poner en nuestro corazón. Ahora, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí? En los cuales hay muchos cambios. Tú sabes lo que está sucediendo ahora con la pandemia esta, nos ha cambiado la vida. Están pasando muchos cambios y a veces nos damos cuenta que a veces hasta es difícil empezar un negocio en este tiempo, es difícil casarse en este tiempo, es difícil hacer muchas cosas en este tiempo por todo lo que estamos viviendo. Pero yo quiero decirte que es más difícil no comenzar, es más difícil terminar bien. O sea, es mucho más difícil. Ahora, aquí está el comienzo. Hay que dar un paso de fe para eso que quiero emprender. Pero acá está el final, ¿sí? Y este tiempo, este espacio de tiempo que está entre el comienzo y el final, eso viene siendo una parte que necesitamos ejercitar, que se llama perseverancia. Si nosotros no perseveramos, no vamos a llegar al final. Y eso es de lo que te quiero compartir el día de hoy, la importancia de la perseverancia. ¿Sí? Podemos iniciar algo, pero quizá no lo vamos a terminar si no ejercitamos la perseverancia. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mira lo que dice Eclesiastés: es mejor el fin de un negocio que el principio. O sea, tú puedes iniciar muy bien, pero ¿cómo va a terminar el negocio? ¿Cómo va a terminar tu matrimonio? Puedo iniciar bien mi matrimonio, pero ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar mi familia? ¿Cómo va a terminar todo aquello? Eso es lo que dice Salomón.
Salomón está diciendo que es mucho mejor cómo terminas que cómo empezamos. Y en la perseverancia, la definición es mantenerse firme en una manera de ser o de obrar, mantenerse constantemente adelante, seguir, no te rindas. Eso es la perseverancia, el no darse por vencido, constancia, persistencia. Ahora, hay muchos ejemplos de perseverancia, gente que perseveró, pero a pesar de que perseveró, tú te das cuenta que ellos lograron lo que Dios les había dicho. Por ejemplo, Noé. ¿Sabes cuánto se tardó Noé para el arca, para construir el arca? 120 años. ¿Te puedes imaginar tú construyendo un arca en 120 años? 120, a los 30 le pararíamos, 40, 50, y con gente todavía diciéndole: estás loco, ¿qué te pasa? Y él perseveró. Dios le había dado una palabra y le había dicho que se iba a salvar. Toda su familia se iba a salvar, que venía un diluvio que él iba a mandar, y él perseveró en eso, y él pudo ver a su familia salva porque él perseveró, no se cansó, siguió a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Vemos a un Josué también. El Señor le dijo que iba a llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel, y Josué también se tuvo que enfrentar a muchos momentos. Es lo que te digo, este espacio de aquí a aquí, todo eso son muchos años, hermano. Son muchos años de obstáculos, de murallas de Jericó, de cuántas guerras, cuántas luchas de Josué. ¿A cuántos se enfrentó Josué? ¿A cuántos se enfrentó Noé? Pero por la perseverancia de ellos pudieron mucha gente alcanzar la tierra prometida. Josué los pudo llevar porque él no se rindió, porque él siguió adelante. Así que dile que está ahí a tu lado: no te rindas. Dile: no te rindas. Dios va a llevar a toda tu familia a la tierra prometida. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Amén. Mira lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, hablando a los líderes de Éfeso. Les dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dios me ha mandado para que yo predique el evangelio. Sí, cuánta cosa le vino. Dijo: no estimo preciosa mi vida, me va a pasar por donde quiera que voy, en todas las ciudades. El Espíritu Santo me da testimonio de que voy a enfrentar batallas, luchas. Dijo: pero no estimo preciosa mi vida, yo voy a seguir adelante. Tengo que acabar la carrera de que el Señor me puso aquí en esta tierra, de predicar el evangelio. ¿Dónde están los que Dios nos ha llamado a predicar el evangelio? A ver, ¿dónde están aquellos que dicen: no pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a seguir adelante? Amén. Saúl, hermano, es un ejemplo. Saúl es un ejemplo de una persona que no acabó bien. Oye, ¿lo ungió Dios a Saúl? Sí. ¿Le dio todo? Sí. Hasta profetizó, hizo tantas cosas Saúl. Pero desobedeció a Dios en el caminar. Desobedeció a Dios y terminó Dios desechándolo. David terminó bien, sí, en vejez, buena vejez, riqueza y tanta cosa, porque David caminó bien. Pero Saúl caminó muy mal y terminó mal. ¿Por qué? Porque no es fácil. En este tiempo que estamos viviendo no va a ser fácil terminar la carrera. Cada día se van a poner las cosas peores. Y si tú y yo no nos tomamos del Señor, sí, el enemigo nos puede sacar. Vemos, por ejemplo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, hablando, le manda una carta Pablo a Timoteo y le dice, mira lo que le dice: procura venir a verme, pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sabes que Demas era un colaborador de Pablo? Y un colaborador de Pablo le dice: Pablo,
me ha desamparado y se ha ido amando el mundo, Demas. Entonces quiere decir que un colaborador de Dios se puede ir amando el mundo. Se puede apartar una persona del camino de Dios, uno de los que tú sabes que eran colaboradores del pastor o del líder, eran los que daban los estudios, era gente que era el líder. Que ¿se pueden apartar esos? Miren lo que está diciendo. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos terminar nuestra carrera, terminar lo que empezamos. Sí, y para eso se necesita perseverancia. Te voy a dar rápidamente tres cosas, tres áreas en las que debemos de perseverar para terminar lo que comenzamos. Tres áreas en las que debemos perseverar. Si tú quieres terminar bien tu matrimonio, tienes que perseverar en esto. Si tú quieres terminar bien un negocio, si tú quieres terminar bien con tu familia, si tú quieres terminar la vida cristiana bien, y para que el día que el Señor venga tú te vayas a su presencia, necesitas perseverar en estas tres áreas de las que te voy a hablar. Número uno, la primera área en la que nosotros tenemos que perseverar es en el área de la oración, de la comunión con Dios. Nadie va a poder terminar bien si pierde su comunión con Dios. Esa es la raíz de todos aquellos que ya no los ves ni en la iglesia ni buscando a Dios. No es que las pruebas fueron tan difíciles, no es que el gigante que le vino fue tan grande, no, perdió su relación con Dios, dejó de tener comunión con Dios. Ese fue su problema. Y tú y yo tenemos que amar al Señor, tener ese tiempo de búsqueda en su presencia. Mira, la iglesia primitiva fue una iglesia que Dios usó tremendamente, con milagros, con prodigios, que creció rápidamente. ¿Por qué? Porque fundamentaron, perseveraron en la oración. 1:14 de Hechos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración, hermano. Y vemos cómo cuando estaban en oración todavía no se derramaba el Espíritu Santo, todavía no venía esa gloria que vino sobre ellos, pero ellos estaban perseverando en oración. Estaban empezando bien. Hermanos, si tenemos una vida de oración, de comunión con Dios, vamos bien. Es el primer paso. Aquel que deja de buscar a Dios, aquel que deja de orar, sí, tarde que temprano tú te vas a dar cuenta que ya su vida no es la misma. Empieza a comportarse como se comportaba antes. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios lo que lo sostenía. Sí, ahora el Espíritu Santo se derramó. ¿Por qué? Porque la iglesia oraba, porque la iglesia buscaba su presencia. Hermano, una iglesia donde se busca la presencia de Dios, donde se depende de Dios, es una iglesia que va a crecer. ¿Cuántos amenes puedo escuchar? A mí me bendice tanto que hay como 40 o 50 personas que todos los días a las 9 de la mañana se están conectando para orar. O sea, eso es, una iglesia va a funcionar cuando ora. Mira, cuando apenas recibían a Cristo en la iglesia, cuando Pedro predica el mensaje donde se convierten cerca de 3,000 personas, dice que ahí en ese mensaje dice, Hechos 2, 41 y 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escucha. Y perseveraban. O sea, eran constantes, persistentes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, te acabas de convertir y tenían que enseñarle, pero no es que tú tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Tu principal propósito ahora como en la vida cristiana es relacionarte con Dios. Si Jesús llegó a tu vida, ten cuidado de que no vayas a perder esa relación. Eso era lo que les enseñaba la iglesia inmediatamente a todos aquellos que se iban convirtiendo. Hermano, y eso es lo que el Señor quiere. Mira, el ministerio de Pablo,
Se- por qué fue un ministerio tan exitoso? ¿Será que Pablo tenía mucha habilidad o será que Pablo oraba? ¿Será que Pablo reconocía que dependía de Dios y que era la oración, que era Dios el que hacía la obra en su vida? Mira, en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3 dice: perseverad, les dice Pablo a la iglesia de Colosas, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. A los tesalonicenses les dice: orad sin cesar. Hermano, escucha, ¿sabes que el contexto de este pasaje donde dice Colosenses 4:2, que le dice perseveren en oración? ¿Sabes cuál es el contexto? Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujétense a sus maridos. Siervos, sujétense a sus amos. Padres, no desesperen a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Ese es el contexto de lo que está diciendo aquí. Amos, traten bien a sus siervos, a sus esclavos, a su gente que trabaja con ustedes. Y después llega al 4:2 y le dice: pero perseveren en oración, porque no lo van a poder lograr. Porque si yo quiero ser una persona que ama a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia, si a las mujeres les dice que se sujeten a sus maridos, a los hijos les dice que obedezcan, no lo vamos a poder lograr si yo no tengo comunión con Dios. Por eso les dice: perseveren en oración y oren también por mí, dijo Pablo, para que predique bien la palabra del Señor. Entonces el ministerio de Pablo fue tan exitoso porque él dice: no dejo de orar por ustedes, siempre orando por ustedes. Y él era un hombre de oración. Terminó bien por eso. ¿Cómo terminó el ministerio de Jesucristo, hermano? ¿Cómo terminó Jesucristo en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Oye, el Hijo de Dios, aún en la cruz, todavía estaba teniendo comunión con el Padre. Si tú y yo queremos realmente terminar bien, necesitamos no perder nuestra relación con Dios. Este tiempo de pandemia, estamos en un peligro, hermano. Estamos en un peligro de cómo el enemigo nos pueda robar nuestra relación con Dios. Con tantas cosas y qué hago, y aquí la familia y la televisión y el estar y a veces quizá no me vaya a ser que nada más venga el domingo o no sé, que esté perdiendo esa relación, esa intimidad, ese platicar, ese disfrutar con Él. O sea, no podemos perder eso. Porque eso es lo más importante. Eso es en lo que tenemos que perseverar. Lo más importante en la vida cristiana es la oración. Y la oración no es pedir. La oración es deleitarme con escuchar su voz, con hablar con Él. Eso era lo que le pasaba a Noé. Eso era lo que le pasó a aquellos hombres que pudieron terminar. Daniel, te vamos a meter en el foso de los leones. Si no dejas de platicar con tu Dios, pues méteme al foso de los leones. Pero 3 veces al día platicaba con Dios Daniel, porque era su vida, hermano. Número 2, rápido. La segunda cosa, debemos perseverar en la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el que va a ser bienaventurado en lo que hace? ¿Quién? El que persevera en la ley, pero la pone en práctica. El contexto de esto es cuando está diciendo Santiago: no sean oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, cuando somos hacedores, dice, esos van a ser bienaventurados, aquellos que realmente están
caminando en la palabra, amando la palabra, poniéndola en práctica, esa persona va a terminar bien lo que empezó. Cuando Dios viene y le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú eres el que vas a introducir a la tierra prometida a toda esta gente. Y le da la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro nunca se va a apartar de tu boca, sino que de día y de noche quiero que medites en este libro. En lo que yo te hable, en lo que yo te diga, ahí es donde yo quiero que tú medites, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces cuando tú hagas eso, harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, Josué. Eso es lo que tú tienes que hacer. Escúchame bien cuando yo te hable, obedece lo que yo te diga y tú vas a ser un vencedor. Terminarás todo lo que tú empieces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren paz en este tiempo? A ver, ¿dónde están los que quieren paz? ¿Qué necesitamos para tener paz? ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando alguien persevera, como decía ahorita Héctor, sí, me viene la situación, pero me vino el versículo 8:28, todas las cosas obran para bien. Bueno, cuando yo permanezco en eso, que mi pensamiento sigue, pero Dios dice que vamos a servirle. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí dice, yo estoy viendo una situación, pero Dios dice que Él nos va a sanar, que Él es mi sanador, pero Dios dice que es mi proveedor. Caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Por qué no tienes temor? Pues porque estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. Si el diablo logra meter pensamientos que no son de Dios, ahí está la depresión, ahí está el desánimo, ahí está todo. Si ya tus pensamientos no son los de Dios, por eso el Señor quiere que la palabra primeramente la tengamos en nuestra mente, la podamos hablar siempre. Mano, habla la palabra, declara la palabra, sí. Que siempre podamos estar declarando lo que el Señor dice. Es que Dios dice. Mira, estaba platicando con la hermana Xiomara. Xiomara es la de Venezuela. Sí, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo sigue? Pastor, una mujer sabia de Dios. Pastor, Dios hace milagros cuando nosotros le creemos. Así, hermana, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, cuando me caí, yo les decía, pues me duele un poquito, pero no, traía cuatro, o sea, se le había roto en 4 pedazos. Dice, y luego fui, y ¿sabe qué, pastor? Todos me dijeron, te va a dar, como se reventó también un tendón, me dijo, el dolor no lo vas a soportar y esto, y todos me decían todo eso, pero yo me agarré de la palabra donde dice, tú llevaste mis dolores en la cruz, y de ahí me agarré, pastor, le dije, no me va a doler, aunque todos digan que esto está terrible y tremendo. Y dice, para la gloria de Dios, pastor, tengo una molestia, pero no me duele como todos me andan diciendo que no lo voy a soportar y que no lo voy a aguantar, porque me agarré de la palabra y esa palabra es para mí y ahora le puedo dar toda la gloria al Señor. Dale el aplauso al Señor. Pero hermano, si la Biblia, si nada más nos sabemos el versículo, pero no lo agarramos, no va a pasar nada. Aquí se trata de tomarlo, ahí dice, y eso es mío. Eso es la diferencia. Mira, Josué se sostuvo firme y terminó destruyendo y conquistando a Jericó por perseverar en lo que Dios le dijo. Mira lo que le dijo. Ahora Jericó está bien cerrada, Josué, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey.
con sus varones de guerra. Ya nomás le dijo eso. Y luego le dijo, y vas a caminar, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello. Y Josué le creyó. Perseveró en esa palabra que el Señor le había dado. Y los muros se cayeron. Lo que Dios le había dicho, así sucedió. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Esas personas son las que van a terminar bien. Las que aman la palabra, la creen, viven en ella. No nada más me sé el versículo, no, que lo vivo. Sí, que oro, tengo comunión, y cuando el Señor me habla en esa comunión, Dios me habla y me dice, sí, viene un diluvio y vas a tener que hacer un arca y la vas a hacer así, le vas a poner una ventana arriba, 2 pisos, tal y tal y tal. Y ahí Noé hizo todo lo que Dios le había dicho, porque le creía la palabra. Abraham, vas a ser padre de multitudes. 75 años tenía. Ven, sal acá. ¿Ves ahí las estrellas? Bueno, así va a ser tu descendencia, no la vas a poder contar. Si nada más que no tenía hijo y tenía 75 años. Después ya casi estaba llegando a 100. Yo creo que algunos de nosotros ya nos hubiéramos desanimado al ver a Sara, ¿eh? Casi 100 años. Y mira lo que dice Romanos 4, 18 al 21. Ese pasaje lo deberías de tener siempre ahí. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Llegó a ser padre porque creyó conforme a lo que se le había dicho. Conforme a lo que se le había dicho. Sal y ve, así va a ser tu descendencia, se le había dicho. Dice, así será tu descendencia. Y no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido a él. Lo creyó. Eso es la diferencia, amados. Oye, ya casi 100 años Sara, pues ¿cómo vas a creer tú que va a tener un hijo? Pero él, si Dios lo dijo, dice, él no dudó, porque Dios le había dicho a él. Es tiempo de caminar en la palabra, amar la palabra, meter la palabra en el corazón y creerla. Aunque veamos todo al revés, aunque veamos a Sara ya que se está muriendo, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Dale un aplauso al Señor, amén. Dios va a hacer si Él te ha dicho algo, lo vamos a seguir creyendo, porque el que dude, hermano, es el que se va a quedar en medio. Y algunos se van a regresar, algunos se van hasta regresar atrás. Y se acabó su vida. Termino. Número 3. Debemos perseverar en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que perseverar. Número 1, en oración, comunión con Dios. Número 2, amando su palabra. Si tú y yo somos una persona que lee la Biblia y ya no le pasa nada cuando la leo, algo está pasando con mi vida. Si yo soy una de las que oro y ya no pasa nada cuando oro, algo me está pasando. Necesito volver a decirle, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Yo no era así. Yo te creía, Señor, antes. Yo me deleitaba en tu presencia antes. Si eso no está pasando, tenemos que decirle, Señor, quiero hacer un alto. Y ahora me quiero llenar del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que dice aquí el apóstol Pablo es, miren, les está diciendo a los efesios, mira, si tú quieres orar y tienes la palabra,
Y tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. No, Pablo todo lo que hizo, lo hizo con la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo terminó su ministerio aún en la cruz porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo estaban matando y dijo: Señor, perdónalos, porque perdónales este pecado, mientras veía la gloria de Dios. Entonces quiere decir que llenos del Espíritu Santo es como vamos a poder terminar bien. Porque es Él el que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, cuando llegaba a un lugar, hermano, él decía: yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestaciones de poder. Él venía con el poder de Dios. Y cuando lo medio mataban y se paraba y quería seguir predicando, no era él, era el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Y si tú y yo queremos terminar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y hay tres cosas que dice este pasaje que nos ayudan a estar llenos del Espíritu Santo. Número uno, dice que antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Habla la palabra. Si dejas de hablar la palabra con alguien, te vas a empezar a menguar. El Espíritu Santo va a empezar a menguar en tu vida. El Espíritu Santo le encanta glorificar a Jesús, que tú hables de Jesús. Ese Espíritu Santo se aviva en tu vida cuando tú dices: es que Jesucristo te puede cambiar, es que Jesús te puede sanar, es que, y hablarle y mandar mensaje y hacer. Yo hoy ayer que hablé con Laura, ella va a estar ahí en el funerales de aquí de San Nicolás, Protecto Deco. Pero cuando yo hablé con ella ayer, le dije: ¿cómo te sientes? Me dijo: triste, pastor, pero no estoy derrotada, no estoy, Dios, siento que Dios está conmigo. Le dije: Laura, si tienes chance, si tienes una oportunidad, porque me decía: ¿y cuándo va a venir a predicar, pastor? Y ya le dije: pues me gustaría mejor ir al sepelio, allá donde estén todos, y dar un mensaje. Y le dije: como quiera voy a ir mañana ahí contigo. Y yo le decía: pero si tú tienes oportunidad, Laura, da un pequeño mensaje, un versículo siquiera o algo, Laura. Eso te va a dar una vida a ti. Porque el Espíritu Santo se enardece dentro de ti cuando tú, aún en medio de situaciones difíciles, sigues diciendo: pero Jesús es Rey, pero Jesús es el Señor. Estoy batallando, pero Él me va a sacar adelante. Él es el Rey, no hay nadie como Él. Y cuando tú empieces a hablar, el poder del Espíritu Santo viene a tu vida. Por eso dice que quiere llenarte del Espíritu Santo. Hablen de los salmos, hablen de la palabra de Dios. No dejen de hablar. En este tiempo de pandemia no vamos a seguir hablando de cuánto aumenta, cuántas. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y luego dice: canten, alaben al Señor en sus corazones. Si quieren ser llenos del Espíritu Santo, adoren al Señor en sus corazones. Aquí, hermano, entre más adoración tengamos, más gloria vamos a ver. El Espíritu Santo se va a mover entre nosotros. Por eso vamos a adorarle, vamos a cantarle. Y termina diciendo y dándole gracias. Ten un corazón agradecido. Y eso es lo que hace que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. La queja hace que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Sí, pero cuando yo digo: Señor, gracias, no importa, no sé por qué estoy pasando esto, pero lo único que quiero decirte es: gracias, Señor. Voy a pedirle que pase Joel. Ya estoy terminando, hermano. Quiero terminar nada más con este pasaje. Ya. Y en Mateo capítulo 25. En el capítulo 24 de Mateo habla acerca de los últimos tiempos, de qué es lo que iba a suceder. Le pregunta a sus discípulos: ¿qué va a pasar, Señor? ¿O cómo vamos a saber cuando tú vengas por segunda vez? El fin de los tiempos. Y él les dijo: bueno, habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, enfermedades. ¿Qué más? Pestes. O sea, tantas cosas les dice. Pero después, entonces yo te quiero preguntar, Eduardo compartía en la oración del viernes también,
cómo eran los hombres de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, y engañadores, amadores de sí mismos, y tú ves todo lo que está diciendo, enseña que estamos en los últimos tiempos, que el Señor está por regresar. Y entonces les enseña Jesús la parábola de las 10 vírgenes, y yo quiero compartir con esto ya para terminar. Y habla acerca de, se los voy a leer para que. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿cuántos saben que se ha tardado el esposo? ¿Qué pasó? Cabecearon y se durmieron. Quiere decir que aún se cansan también los fieles. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Yo le quiero decir algo a todos ustedes. Para poder entender esta parábola, necesitamos primero saber quién es el esposo. El esposo, ¿quién es el esposo? El esposo es el Señor Jesucristo. ¿Quién representa a las vírgenes? Las vírgenes representan a todos los cristianos. Tienen lámpara, están invitadas a las bodas. Todas las 10 son gente cristiana que lee la Biblia, que viene a la iglesia. Las 10 vírgenes. Las 5 prudentes, las 5 insensatas, está hablando de algo muy interesante, que en la segunda venida del Señor se van a identificar quiénes fueron los cristianos genuinos y quiénes eran los cristianos que no eran genuinos. Se va a notar que le va a faltar aceite a ciertas personas. Para poder entrar a las bodas necesitamos traer una lámpara encendida. Y entonces dice que las prudentes tomaron con sus propias lámparas, o sea, es su testimonio, la lámpara es su vida, ¿sí? Pero también llevan aceite por si se le apaga esa lámpara, el testimonio. Hay gente que cree que solamente con venir el domingo ya no vuelvo a leer, ya no vuelvo a orar, ya no busco a Dios, no le hablo a nadie, ¿sí? Y cree que con eso le va a alcanzar. En un tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, no nos va a alcanzar así. Necesitamos el aceite de la unción. Necesitamos buscar cada día al Señor, porque cada día las cosas se van a poner peores. Y el Señor viene, dice, había 5 prudentes que tomaron aceite. Dijeron: a mí no me alcanza con mi bondad, con mi justicia, con lo bueno que soy. Eso no me va a alcanzar. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Yo necesito su presencia en mi vida. Y dice que cuando llegó el esposo, las 5 insensatas corrieron y le dijeron: danos de lo tuyo. Aquellos dijeron: pues si muy apenas nos va a alcanzar a nosotros. A nosotras, dijeron las vírgenes, es demasiado difícil. En este tiempo donde estamos viviendo, va a ser difícil para que tú y yo podamos salir victoriosos, porque la guerra cada día está peor. La presión sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, cada día va a ser peor. Y si no están llenos del Espíritu Santo, no van a poder. Ahora, qué lindo es
yo le pudiera dar a mis hijos de mi aceite. Órale, 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 porque ya viene el Señor y dame, papá, o dame a mi abuelita, dame, o ya va a haber un tiempo. Ese es el tiempo donde tenemos que buscar la llenura. Cuando el Señor regrese, se acabó el tiempo. Por más que corras y por más que trates de buscar al Señor, y ahora sí, ya no hay tiempo. Ahora, lo más terrible es que vayas corriendo y vengas y toques y te dejen afuera. Estamos hablando de pura gente de la iglesia, hermano. Este mensaje no es para los no cristianos. Son aquellos que son invitados, son aquellos que tienen lámpara, son aquellos que tenían la oportunidad de poder llenar de aceite su lámpara. Ahora, qué bueno fuera que solamente te quedes fuera de la fiesta de bodas, que va a ser glorioso. Qué bueno que nomás fuera eso, pero no. Afuera va a ser el sufrimiento, hermano. Así como en los días de Noé, dice, se cerró la puerta del arca, así se va a cerrar la puerta también. Y tú y yo hoy tenemos oportunidad de decirle: Señor, perdóname si no he orado y no te he buscado. Perdóname si la palabra ya no hace nada en mí. Y perdóname si he descuidado la llenura del Espíritu Santo por estar buscando otras cosas.